Buenos días, niños y niñas. Con la bendición de nuestro amado Señor Jesús, el día de hoy conoceremos este hermoso lugar llamado el Biohuerto de la familia May. En este espacio encontramos una diversidad de plantas que tiene nuestro Perú. Dentro de ellos tenemos las plantas medicinales, industriales, comestibles. Ustedes dirán, ¿de qué tratan las plantas comestibles? Estarán preguntándose, plantas comestibles para comer. No es que lo vamos a comer a la planta, sino el fruto que produce. Estas plantas lo encontramos en nuestro Perú. Tenemos la zanahoria, pero la zanahoria, la lechuga, el tomate, se produce a nivel de nuestro Perú. Pero tenemos también nuestras plantas comestibles de nuestra región. ¿Cuáles creen que serán ustedes? Conocerán la planta del sachaculantro, el ají dulce, y también tenemos nuestro delicioso ají charapita. De esta manera, este hermoso espacio nos brinda energía y vida para nuestros pulmones. De esta manera, niños y niños, conocemos este hermoso lugar donde hay una variedad de plantas. Muy bien, chicos, continuamos aquí en este hermoso lugar que es el biohuerto de la familia May. Y acá les presento a una señorita. Ella es la señorita Luana May. Es egresada de nuestro colegio. ¿Qué significa? Que ella estudió así como ustedes en su momento, ¿no? Qué interesante. Entonces, ella nos va a explicar mucho más de este hermoso lugar. Pero antes de eso, quiero decirles lo siguiente. Esto es una casa, chicos. Es una casa normal como cualquiera de ustedes, sino que ellos han tenido esa idea, esa imaginación en hacer un hermoso biohuerto, sembrar ahí sus alimentos, cosechar y para ser esos mismos consumidos por ellos, ¿ya? Un poco más ella nos va a explicar. Hola, Luana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luana. Queremos, por favor, que nos expliques para nuestros pequeños del Colegio Solertia qué es un biohuerto y qué es un biohuerto orgánico. Ya, ok. Para entender un poquito lo que es el biohuerto, en sí, el biohuerto en sí ya es orgánico, porque es un espacio, una parcela dentro de una casa, un espacio cerrado donde uno puede cultivar distintos vegetales, comestibles, hojas, raíces como jengibre, quión, hojas, lechuga, etcétera. Entonces, puede ser privado, puede ser doméstico, puede ser también un área como turística, pero en este caso pues es doméstico y bueno, pues, sí. Ah, miren, chicos, aparte de acá, esta zona es muy interesante, aquí es un biohuerto, acá tenemos tomates, tenemos el sachaculantro. ¿Quién no ha comido sachaculantro? No, lo comen en su caldo, lo comen en patarasca. También tenemos los ajís, el ají charapita, tenemos muchas cosas que también van a ir viendo progresivamente, ¿ya? Ahora yo quiero preguntarle a ella algo, porque si ustedes van al mercado con 2 soles y compran, señor, véndame esto, ¿no es más rápido que sembrar, cosechar, limpiar, cultivar? Sí, ok. La idea de este biohuerto nació justo en la pandemia, desde mayo más o menos, tiene ya unos pocos meses. La idea era que siempre que íbamos al mercado teníamos que tener la distancia, el cuidado con el tema del contagio y teníamos un poco de temor con todo eso. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Vamos a tener solo un par de verduras y vamos a empezar a sembrar en casa, ya que vamos a tener también de una forma ilimitada y también autosostenible, se puede decir, en nuestro espacio, ya que dentro de la casa comerlo fresco, orgánico, ya sea con los nutrientes que nosotros vamos a ir añadiendo, ¿no? Entonces, más que todo por eso, para evitar un tanto este tema del contagio y también comer sano, ¿no? Sí. Ay, mira, qué interesante, ¿no? Si yo tengo todo un terreno o tengo una área, ¿yo qué hago? Lo voy a dar duro y voy a tener mi propia cosecha y me voy a alimentar de eso, de lo que yo mismo voy a producir y voy a cuidar, ¿no? Qué emocionante, me encanta todas estas cosas. Luana, aprovechando de todo esto, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué plantas siembran acá en este biohuerto y cuáles son las más rápidas en producir? Ok, para empezar, por aquí nomás tenemos tomates, son de los comerciales de la costa, porque también por allá tenemos recién germinando los tomates regionales, que son los un poco más grandes, ¿no? Después tenemos pepinos también de la costa, también hay regionales que estamos por el otro lado.
rabanitos, ají amarillo, jengibre o quión. Por otro lado tenemos hacha culantro, culantro también de la costa y ají charapita. ¿Y cuáles de ellos son los más rápidos en producir? ¿O todos crecen igual al mismo tiempo? Sí, hay una diferencia. Por ejemplo, los más rápidos son los pepinos, que crecen un mes y medio. Los de más tiempo en recién hasta maduración, etcétera, son los tomates. Demoran en 5 meses o 5 meses y medio, 6, para que recién puedas disfrutar de un tomate. Después otro más rápido es el ají amarillo, germina muy rápido, crece, pero no da fruto todavía, ¿no? Ahí en este caso. Los jengibres, quión, sí, también más o menos en ese tiempo, pero creo que los pepinos son los más rápidos. Ah, mira, qué interesante. Nosotros nos vamos al mercado y compramos, no señor, véndame tomate, véndame yuca, es algo rápido. Pero detrás de eso, nosotros nos ponemos a pensar en la cosecha, en la siembra. ¿Cuánto ese agricultor demoró? ¿Cuánto sol, cuánto calor y todo? ¿Para qué? Para producir para nosotros, ¿no? Así de fácil ir a comprar. Entonces, hay algo interesante. Esto salió a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, hay que sacar del lado malo también algo positivo para nosotros. Les prometo, chicos, después de eso, que acabe la pandemia para el año, nosotros vamos a venir a pasear en este hermoso biohuerto. Chicos y chicas, seguimos con nuestro recorrido. Miren dónde me encuentro, en un lugar hermoso lleno de plantas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las plantas. Aquí está Luanita y le voy a hacer una pregunta. ¿Será o se puede hacer un biohuerto en nuestra casa? Ahora que estamos en esta pandemia, la enfermedad del COVID, usted sabe, no nos podemos exponer a salir de la casita. Mamá muchas veces sale al mercado y las verduras a veces vienen contaminadas, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pero Luanita nos va a enseñar y nos va a explicar si es posible tener un biohuerto en nuestra casa. ¿Qué nos puedes decir, Luanita? Sí. Ok, muchas veces cuando decimos biohuerto pensamos que es un espacio súper grande, una parcela, que necesitamos estar en el campo, etcétera. Pero no, incluso un espacio súper pequeñito donde necesitamos más que todo la iluminación y mucho riego, dependiendo de qué planta sea. Entonces va a depender de eso. Por ejemplo, si vivo en un departamento donde no tengo espacio, digo, ¿sabes qué hago? No puedo sembrar. Desde con macetas, pegados a la ventana para que reciban iluminación, el riego, etc. Otro punto importante es que debemos tener en cuenta el clima en el que estamos. En el caso de Pucallpa, que es un clima pues muy caluroso, variando desde los 30 grados a un poco más, tenemos que considerar plantas que solamente crezcan en este tipo de climas. Por ejemplo, el pepino, el tomate, que necesita mínimo 8 horas de sol al día para que pueda tener todo ese proceso de maduración y pueda llegar a ese color rojo que tanto nos gusta. Después, también tener en cuenta pues, qué especies vamos a tener. Por ejemplo, hay especies que necesitan mucha agua, mucho riego, o otras especies que necesitan muchísima más agua. Luanita, nos acabas de decir que para tener un biohuerto no necesitamos espacio muy grande. Te pregunto, ¿qué pasos hay que seguir para poder tener un biohuerto en nuestra casita? Ok, para empezar, bueno, si el espacio es muy pequeñito, vamos a empezar por macetas, ya sea de diferentes tamaños. Ojo, importante aquí es que depende de la planta. Por ejemplo, el pepino necesita muchísimo espacio de hondo para que puedan crecer las raíces hacia abajo, igual que el tomate. Pero, por ejemplo, si yo quiero sembrar tomate cherry, es más pequeñito, entonces puedo sí, encontrarme o buscarme una maceta determinada, ya no va a enraizar tanto y voy a tener pues mis tomates cherries en casa. Eso pasa también con el caso de hierbabuena, albahaca, menta, son plantas pequeñitas, arbustos chiquititos, donde yo pues puedo cosechar para la cocina, etcétera. Es muy bueno, ¿no? En ese caso, si es que no tengo mucho espacio. En el caso de algunas especies, por ejemplo, fresas, hay que tener en cuenta, como decía, el clima, porque fresas no crecen aquí. Pero hay un caso, bueno, aquí en la casa es que nos ha crecido una papa, entonces dices, ¿cómo es posible? Puede ocurrir estos casos, pero el detalle es que yo no estoy segura de que mi papa pues vaya a dar tubérculos, vaya a generarme, o solamente pueda tener la planta en sí. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Puedes tener una planta que no es de clima caluroso, clima frío, pero nunca te va a producir, por más que le pongas todos los nutrientes necesarios, porque no es el clima, es
un dato importante, pues tener en cuenta el clima. Qué bueno, Luanita. Ahora sí, chicos y chicas, vamos a hacer nuestro biohuerto en nuestra casita. Sí, ¿por qué? Mamá, le vamos a ayudar a mamá, ya que no puede ir al mercado constantemente, vamos a sembrar. Miren, miren lo que tenemos aquí atrás. Es un pequeño biohuerto de Luanita, que ha hecho con los pasos que nos acaba de explicar. Muchas gracias, Luanita. Ahora sí, chicos, a ponernos las pilas para poder hacer nuestro biohuerto en casita. Muy bien, niños y niñas, estamos ya en la recta final de esta visita a este lugar hermoso que pertenece a la familia May. Y aquí estamos ya con Luanita, ¿no? Para que ella nos siga contestando ya las últimas preguntas para terminar esta visita. Luanita, mis niños tienen algún inconveniente o, bueno, me han hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuánto espacio necesitarían ellos para que puedan hacer un biohuerto o sembrar a lo menos una plantita en casa? Claro, como mencionaba, podríamos empezar con macetas, pero dependiendo mucho de la planta. Plantas que no tengan mucha raíz como que para abajo. Por ejemplo, hay algunas, el camote, pero necesita un espacio muy grande, enraiza, pero de forma horizontal, entonces abarca más espacio. Eso en el caso de las raíces, ¿no? Entonces tuviéramos que ver qué tipo de plantas. Por ejemplo, como mencionaba, el tomate cherry, que es muy pequeñito, produce, ¿no? Es como arbusto, es una forma muy, muy bonita de cosecharlo. Incluso para ustedes, niños que están mirando este video, les va a ser muy gratificante poder cosechar lo que ustedes han sembrado. Les juro que es muy bonito ver todo el proceso de la plantita que ustedes la han cuidado por mucho tiempo y eso. Muy bien, niños, entonces ustedes ya saben, ¿no? Que no es necesario tener un espacio tan grande, sino tal vez un espacio pequeño, pero lo gratificante aquí es de que ustedes van a poder hacer el trabajo. Ahora, ¿qué recomendaciones, Luanita, debemos de tener en cuenta para poder hacer todo el proceso de la plantación, ¿no? Nos gustaría de repente que nos expliques el tema del abono, ¿no? De repente si es un abono orgánico, o podemos utilizar de repente frutas y verduras ya que mamá desecha cuando cocina. Entonces, de repente podemos utilizar eso, ¿sí? Sí. Un punto muy importante, como acabas de mencionar, es los desperdicios orgánicos. En casa, por ejemplo, cuando dejamos de utilizar después de la comida, ¿no? Por cocinar, al toque lo desechamos, no aprovechamos esos nutrientes que todavía tienen las plantas en las cáscaras, en las pepitas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, después también al cocinar ciertas verduras como papas, beterragas, en el agua, ¿no? Queda todos esos nutrientes, pero dejar reposar a que se enfríe un poco y luego recién echar pues en nuestras plantas. Eso también es un muy buen nutriente, un muy buen, ¿no? Igual también el agua del arroz, ¿no? Cuando mamá cocina, ¿no? Queda un agua un poquito más blanquita. Entonces, todo eso añadir tanto a nuestro espacio, ¿no? Nuestro abono en sí es orgánico. Nosotros utilizamos tanto de lo que se desecha el acerrín, es crea muy buen abono cuando ya ha estado constantemente pues, reposando ahí por mucho tiempo, no es un abono negro, un poco oscuro. Después también el abono de gallinaza, que es los desperdicios de las aves, pero hay que tener en cuenta que no tiene que estar muy fresco, porque puede matar a nuestras plantas, porque es muy tóxico, sino que tiene que estar ya en proceso de descomposición y un poco más avanzado. Eso es tener en cuenta. Después también los clavos oxidados son muy buenos en el tema de poder a nuestras plantas el hierro, aunque no parezca, pero sí, ¿no? El cabello, por ejemplo, cuando se cae, ¿no? Y lo cogemos, ya sea del baño, etcétera, también es muy bueno para las plantas, ¿no? Esconder un poco debajo de las raíces. Sí, eso más que todo. El agua que tener en cuenta, que tiene que ser, al menos tiene que venir que no sea con cloro, por ejemplo, no lo tengo en casa, de lo que tomo, por ejemplo, pero eso tiene un poco de cloro, eso no es positivo para las plantas, ¿no? Y tener en cuenta todos esos aspectos, y con eso ya tenemos lo necesario para poder sembrar nuestras plantas. A veces creemos que solamente es echándole agua, a veces la matamos con mucha agua, por eso hay que averiguar un poquito de qué es lo que vamos a sembrar para ver cuánto va a ser nuestro riego cada 2 días, interdiario, y igual el abono tiene mucho que ver, como decía, y bueno, el compost, que es los desperdicios orgánicos,
y todas esas añadiduras como la agüita de beterraga, etcétera, son ya aditivos, ¿no? Para nuestras plantas, no solo es abono, solo es agua. Muy bien, chicos, qué interesante, ¿se dan cuenta? Entonces, no es difícil sembrar o empezar ya a plantar pequeñas almácigos, ¿no? En casa. Podemos empezar de algo pequeño, ¿no? Y utilizar sobre todo, como acá dice Luanita, ¿no? Desperdicios orgánicos, ¿no, chicos? Muy bien, Luana, muchas gracias por habernos dado este conocimiento y qué orgullo de verdad de que pertenezcas o hayas pertenecido a nuestra institución. Y sobre todo, chicos, también el agradecimiento va a nuestra institución Solertia por habernos traído y preocuparse sobre todo en el conocimiento para poder llevarles a ustedes este tipo de sesiones, ¿no? De clases vivenciales. Muy bien, chicos, les agradecemos por su atención. Hasta otra oportunidad. Chao, chao, nos vemos.